En primer lugar voy a enfocarme en el relato mitológico Teseo y Ariadna. Este trata de Teseo, hijo y sucesor del noveno rey de Atenas, Egeo. La historia transcurre en su comienzo y final en Atenas, mientras que su conflicto ocurre en Creta. Todo comienza cuando Egeo, luego de perder la guerra contra Minos, está condenado a cumplir con aquella costumbre de enviar a 14 atenienses a Creta a ser devorados por el Minotauro, quien solo comía carne humana y habitaba en dicha ciudad. Este se escondía en un palacio, donde había un gran laberinto por donde ingresaban sus víctimas, tan confuso que ellas siempre terminaban en el centro, donde el Minotauro las devoraba, y era casi imposible de escapar. Egeo, luego de contarle la deuda que tiene con Minos a su hijo, este decide hacer algo para impedir tal atrocidad. Decide ir junto a los enviados para vencer al monstruo y librarlo de su terrible pacto con el rey de Creta. Así que va junto a las víctimas atenienses y en aquel lugar conoce a Ariadna, hija de Minos, rey de Creta, y Pasífae, su esposa. Ella decide ayudar a Teseo porque, de ser así, las llevaría junto a él a Atenas, a cambio de la ayuda de ella respecto a su hermano. Le brindó ayuda al joven explicándole las debilidades y maneras de asesinar a su hermano. Teniendo en cuenta que era casi imposible escapar del palacio, los jóvenes usaron una estrategia. Ariadna sostenía un ovillo de un tipo de hilo muy tenue, casi transparente, difícil de ver a simple vista. Él lo sostiene y luego de vencer al Minotauro sigue el hilo que lo guiaría a él y a los atenienses a la salida. Casi al final del relato, todo el grupo de atenienses y la hija de Minos se dirigen hacia una isla, donde un dios, en el sueño de Teseo, le ordena que abandone a Ariadna allí, incumpliendo su promesa. En aquella isla logran ver una galera a la cual se suben de regreso a Atenas. Egeo, por otro lado, en el muelle de su ciudad, ve las velas negras del barco y piensa lo peor. Piensa que su hijo Teseo falleció en el combate con el Minotauro. Él supuso que significaba algo negativo, como la muerte de alguien. El viejo Egeo no quiso saber más. Loco de dolor, se arrojó al mar y se ahogó. Por otro lado, tenemos el relato de Jorge Luis Borges, La casa de Asterión, publicada dentro de su obra El Aleph. En este es posible relacionarlo con el mito, ya que Asterión representa al Minotauro desde su propia perspectiva. El relato mitológico y la versión de Borges tienen en común a la entidad de la que se habla. Esta siempre vivió encerrada y no sale, aunque sus puertas estén abiertas y sin cerradura, ya que todos parecen tenerle miedo. Él, al sentir tanto rechazo, decide no salir en un primer lugar. La casa en la que reside Asterión es un lugar grande, donde dice el relato no haber ni un solo mueble. Hay muchos pasillos donde no hay nada. Él tiene distintos pasatiempos, como jugar. Juega que lo persiguen, incluso lastimándose para escapar, como también fijan que le presenta la casa a la gente que lo visita, aunque tiene espacios infinitos por el lugar tan grande en el que vive. Él se considera un prisionero porque aunque sus puertas estén abiertas y sin cerraduras, se queda encerrado en su casa. No le gusta salir por el rechazo que siente por parte de la gente cuando lo hace. Las personas huyen de él por su extraña apariencia, por ser grande y una mutación de un hombre y un toro. Sin embargo, se emociona cuando un grupo de hombres van cada 9 años a su residencia, acontecimiento que logro relacionar con los 14 atenienses que van todos los años, que no coincide con lo que leí, pero estoy segura de que debe haber más versiones de este, como también se dice, según otros mitos, que Poseidón, el dios del mar, es el padre de Teseo. Casi al final de la historia, Asterión dice que piensa que quien lo mate será su redentor. Él claramente está sufriendo y piensa esto porque probablemente quiera librarse de lo que le está pasando, que es lo que le pasó toda su vida y le seguirá pasando. Al final se cita por parte de Teseo. ¿Lo creerás, Ariadna? El Minotauro apenas se defendió. Y creo que simplemente se debe a que no buscaba hacerlo. Él quería librarse de su sufrimiento y si la muerte era el camino, él la elegiría tal y como fue. Con esta lectura pude establecer la relación intertextual cuando terminé de leer el relato. Pude entender todo a partir de la cita final dicha por Teseo en el mito. Me causó algo de pena porque leyendo esta versión, donde se lo enfoca desde una mirada más humana, siendo el consciente de la situación que lo envuelve, se puede observar su sufrimiento, al contrario de la versión mitológica, donde lo único que parece importarle es alimentarse de sus víctimas.